cristiana que habla del levantamiento de los cristeros en México. Es una historia interesantísima que tenemos la suerte, además, de contar con un experto, con alguien que la conoce muy bien, con don Antonio Casasola, que vivió muchos años en México. Además me comentaba que casi coincidió en México con el rodaje de esta película, que conoce al productor. Y bueno, la cuestión es que la historia que hoy vamos a ver en pantalla, pues don Antonio la conoce muy bien, y antes de empezar la película nos va a poder hacer una breve exposición que seguramente nos servirá de mucha ayuda luego a la hora de ver, entender y de asimilar bien esta película. Muy bien, buenas tardes a todos. La revuelta cristera, aunque se desarrolló en muchas partes de la República Mexicana, pero sobre todo tuvo sus núcleos fuertes en la zona de Jalisco. Yo he estado 15 años allí en Guadalajara. También allí se está construyendo el santuario de los mártires mexicanos. 25 de ellos canonizados por Juan Pablo II en el año 2000, 12 de ellos beatificados en el año 2004, en el Congreso Eucarístico Internacional, que también fue en Guadalajara. Varios de estos mártires, muchos sacerdotes de la diócesis a la que pertenezco, que es la de Guadalajara, y formados en el seminario donde yo me formé. O sea que hay una vinculación fuerte. Los cristeros no son los mártires. Se habla de guerra cristera porque morían y luchaban en nombre de Cristo Rey, y morían diciendo viva Cristo Rey, y se le conoció como los cristeros. La guerra cristera o la revuelta cristera ha sido quizás la única revolución popular que ha habido en México, y lo vais a ver un poco en la película. La película en 2 horas y cuarto resume un poco esta situación y lo que pasó. El guión es bastante bueno, aunque tiene sus lagunas. Imaginaos, son muchos los personajes, es una historia coral, pero el guionista ha querido unir sobre todo a 2 personajes. Un niño, San José Sánchez del Río, que fue martirizado con 14 años en Zaguayo, un pueblecito de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco, y el general Gorostieta, que fue uno de los generales que participó en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana empieza en 1910, y que el pobrecillo pues estaba apartado un poco de la milicia. Había sido un gran estratega, era bastante descreído. En la película lo representa magistralmente a Andy García, y estaba dedicado a trabajar en una fábrica de jabones haciendo perfumes. No era el trabajo más adecuado para un general. Él entró en la guerra cristera porque la Liga para la Defensa de la Libertad Religiosa buscó darle una estructura a aquel movimiento de campesinos que se habían echado al cerro para defender la libertad de expresar y de vivir su fe. Esto es lo importante. O sea, la Revolución Mexicana, México se independizó de España en 1821, comenzó la independencia en 1810, que no era independencia de España, sino que era la lucha contra la dominación francesa que se había instalado en España bajo José Bonaparte. Esta rebeldía de las colonias contra la ocupación francesa en España concluyó con la independencia en 1821. En 1824 se hace una constitución en México. Luego, más tarde, en 1857, bajo el mandato de la presidencia de Benito Juárez, que fue un gobernante indígena, presidente de México, se hace una constitución bastante liberal. Son los tiempos de la desamortización de Mendizábal. Se desamortiza la propiedad de los bienes comunales, se le quitan muchos privilegios a la Iglesia, se le aparta de la enseñanza. Lo que se intenta eso, crear un Estado laico, completamente, más bien que laico, laicista. La Iglesia se empieza a verse como enemigo. Después vendrá un periodo, la dictadura de Porfirio Díaz, que se extiende hasta el año de 1910, que es donde arranca la Revolución Mexicana. El primer presidente será Madero, que será asesinado en 2 años. La Revolución Mexicana se convirtió en una lucha de caudillos por el poder.
Emiliano Zapata, Pancho Villa, todos estos que han quedado en lo legendario. Don Porfirio dotó a México de grandes infraestructuras, fue el tiempo del progreso porque había estabilidad política, más de 20.000 kilómetros de ferrocarril, que hoy el ferrocarril en México, si vais, está completamente perdido, hay un transporte mínimo de mercancías. La revolución acabó creando una constitución nueva, la Constitución de 1917, que es la que rige hoy a la República Mexicana. Y en la Constitución de 1917 hay un artículo, que es el artículo 150, que es totalmente anticatólico. Pretende crear una iglesia nacional, porque los revolucionarios tenían el pensamiento, porque el pueblo mexicano ha sido siempre muy católico. A nivel religioso, el 98% de la población, en estadística de hace 5 años, se declaraba católico. Es una cosa fortísima. Y la devoción a la Virgen de Guadalupe, la devoción a Cristo Rey. Hay un monumento que precisamente se construyó en 1925, creo, que es en el Cerro del Cubilete, donde el Papa Benedicto XVI estuvo en el último viaje que hizo a México el año pasado. Allí estaba yo también. Y es un monumento a Cristo Rey, donde los obispos consagraron la nación a Cristo Rey. Por eso se entiende el grito de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe en este contexto de los mexicanos. Y luego esta Constitución de 1917 prácticamente anulaba la Iglesia. Para ser ministro de culto allí tenías que haber nacido en México, no podías vestir con las vestiduras hábito talar, ni siquiera con clériman, ni las religiosas ni las religiosas. La Iglesia apartada completamente de la enseñanza, sin ningún ministro de culto podía votar, ni siquiera hacer una pequeña, manifestar su intención ni su orientación política. O sea, la Iglesia estaba constreñida al ámbito muy privado. Incluso se llegó a crear, en el año de 1926, se llegó a crear la Iglesia Nacional Mexicana, con un patriarca, el padre Joaquín, que era un sacerdote renegado que andaba por allí, pero prácticamente el pueblo no la siguió. Los católicos hicieron un movimiento a nivel político en el Congreso para mitigar estas leyes. De hecho, las leyes estaban en el papel, pero nunca se pusieron en práctica verdaderamente. Justo hasta 1926, que sale la ley Calles. Plutarco Elías Calles es lo vais a ver ahí interpretado por Rubén Blades, es el presidente mexicano de aquellos años. Y la ley Calles lo que hace es poner en práctica toda la crudeza de aquel artículo 150 de la Constitución de 1917. Él tenía ese celo, quería... Fijaos que estamos en el inicio del siglo XX, cuando se han forjado todos los totalitarismos que han asolado a las naciones, como el totalitarismo del comunismo, como el de los fascismos. Pues también en México hubo este deseo de que el Estado lo fuera todo. Sabéis que la dialéctica de Hegel va conduciendo la historia, interpreta la historia como una dialéctica y al final la perfección está en el Estado. No existe el hombre concreto, existe la humanidad. Y eso pues no es verdad, no. Eso es una mentira que ha obnubilado y que ha traído tanto dolor en este siglo. Entonces, como este movimiento revolucionario, este movimiento de la Constitución mexicana, veía a la Iglesia siempre un enemigo. La Iglesia ve la superstición, no admite la trascendencia prácticamente. Entonces la Iglesia siempre es el enemigo que hay que minimizar. Los católicos, ya os digo, hicieron todas las gestiones habidas y por haber, con la ayuda de Roma, con la ayuda también de asociaciones como los Caballeros de Colón, que eran muy fuertes en Estados Unidos, con la Acción Católica Juvenil de México, la CJM, que era una institución muy pujante y muy beligerante, porque la Iglesia Católica en México tenía mucha fuerza. Había habido una renovación en la Iglesia, en lo social, con la publicación de la Rerum Novarum de León XIII, que todos conocéis. Y allí los movimientos obreros, los movimientos de progreso, de acción católica, tuvieron muchísimo desarrollo. Llegaron incluso a hacer un boicot frente a estas leyes del presidente Calles.
¿En qué consistía el boicot? En no pagar los impuestos, en no sacar los coches, los carros, como decimos ahí, a la calle para no gastar gasolina, porque el petróleo era monopolio del Estado, de no comprar prácticamente nada de lo que producía el Estado, para mostrar la fuerza que tenía el pueblo católico, de manera que al debilitarse la economía, pues el gobierno se aviniera algo. Ya os digo, en México esta ha sido la realidad. Esto es un capítulo de la historia de México que ha estado oculto, se ha vivido como un tabú, porque el artículo 150 de la Constitución de México ha estado vigente con la misma virulencia con que fue proclamado hasta 1988, en que Carlos Salinas de Gortari, presidente entonces de México, lo derogó. No lo derogó, lo reformó. Todavía la libertad religiosa en México no es que sea un hecho. No existe una libertad de enseñanza. Los templos siguen siendo propiedad federal, sobre todo los que a partir de 1992 la Iglesia ya tiene personalidad jurídica y puede tener sus propiedades, pero antes no. Para poneros en un contexto, cuando Juan Pablo II en el año de 1979 tuvo que viajar a México, uno de los elementos de este artículo 150 de la Constitución de 1917 prohíbe a los clérigos, a los ministros de culto, ir con esos hábitos, con la vestimenta religiosa por la calle. Y fue todo un problema diplomático que tuvieron, pues, pasaron, pero todos los grandes masones que han estado siempre detrás del gobierno de México, pues, trinaron. Cuando veían al Papa Juan Pablo II, pues viajar para la conferencia de Puebla, desde DF a Puebla, que son 120 kilómetros, y con toda la carretera llena de mexicanos, porque en México, le digo, siempre ha manifestado este cariño al Papa, este amor, esta devoción a la Virgen. El Papa Juan Pablo II siempre decía: México siempre fiel. Y en ese contexto, entonces lo que pasó en la Guerra Cristera fue esto, que la gente, como se vio privada, ¿cómo respondió la Iglesia cuando ya no había nada que hacer? Prohibió el culto. Ya no podían ni controlar los templos los ponían en manos de uno que dependía del ayuntamiento. No podía haber más de un sacerdote por 6.000 habitantes. Es una serie de atrocidades, y tenían que dar las consignas que venían del Estado. Entonces la Iglesia se negó. Los obispos autorizaron a los sacerdotes a hacer el culto en privado, a decir la misa por las casas, y se desató una persecución tremenda. Murieron muchísimos. En la película hay un hilo conductor. Digo que la película es coral, porque recoge, pues, a todos estos que, sin principios teológicos, a veces de una manera muy visceral, pues se levantaron, se echaron al cerro, como se dice allí, como aquí los bandoleros en el siglo XIX se echaban al cerro, pues también en México se echaron al cerro, para defender la posibilidad de vivir públicamente la fe. Esto es muy importante, porque nuestra sociedad quiere reducir el catolicismo y la vida cristiana a un ámbito privado. Y hoy estamos en el tiempo de Pascua, el tiempo de la evangelización. Y si hay algo que tiene carácter público es nuestra fe. Decía el Santo Padre, creo que este miércoles, Papa Francisco, no se trata de que somos hijos de Dios para nosotros mismos. Dios, ser hijos de Dios se crece. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo, para que el mundo no perezca. Por eso la presencia pública de la Iglesia es algo a lo que la Iglesia no quiere renunciar. Digo que se unen en la película, en el guión está muy bien trazado esto que os voy a decir. La santidad de este niño, en su inocencia, que representa un poco a todos los mártires. Una cosa son los cristeros y otra cosa son los mártires. Los mártires nunca cogieron las armas. Los mártires ofrecieron ese rostro de la Iglesia de no resistirse al mal, y de amar a sus enemigos. Murieron todos perdonando. Y son muchísimos. Aquí salen unos pocos: el padre Robles, padre Cristóbal Magallanes, y este niño que os va a conmover, porque a mí me conmovió cuando nos hicieron el preestreno. Termino con esto, porque vamos a comenzar en un minuto. Y está el personaje de este general, que va a dar la conexión un poco a esa amalgama de revueltas, de ampollas que iban surgiendo en toda la República. Os digo, el guión traza esta historia conmovedora y recoge, pues, este canto coral de lo que fue el martirio
de los santos y la heroicidad de los católicos que en defensa de su fe recurrieron a las armas. En nuestra sensibilidad puede parecer una cosa bruta hoy, ¿no? Pero para el pueblo mexicano son héroes, y lo terrible es que han estado ocultos a la memoria del pueblo mexicano. De esto no se ha hablado en la historia de México, ni en las escuelas, ni en las universidades. Es a partir del último tercio del siglo XX, cuando desde la Iglesia se promovió la beatificación primero y canonización de los mártires, cuando salió a la luz esta guerra cristera que estaba en la memoria popular. Yo he conocido muchos que la vivieron y que cantaban los corridos del 14, un personaje, Victoriano Ramírez, fantástico, que vais a ver, ya nos apunto más. Solo una observación, hay una incongruencia, pero hay que darle la licencia a Hollywood, porque es muy cinematográfica. El padre Vega fue un sacerdote que, viendo que todo su pueblo se echaba al cerro, pues él se quiso echar al cerro también. Pero dejó su ministerio. Desde que cogió las armas no volvió a decir misa. En la película pues lo ponen diciendo misa en medio de las tropas. Es la única incongruencia o licencia que el guionista se ha tomado, pero ya saben que estos norteamericanos pues tampoco entienden mucho de derecho canónico y teología. Espero que os guste y que os dejéis arrastrar. El ritmo, la historia es amplia, coral, muchos personajes. El ritmo es mexicano, no aunque está hecha en Hollywood como una buena producción, pues el mexicano es un poquito lento. De manera que ánimo y disfruten de la proyección. Gracias, don Antonio. La verdad es que habíamos seguido oyéndole, pero Cristian Amanda es la hora de proyección, así que disfrutad de la película.